buenas, esto es Raíces del Balón y hoy vamos a hablar de un jugador muy interesante y muy divertido de ver. Hoy os traemos un poquito sobre Angueru Olabarrieta, Pello. Sí, Angueru Olabarrieta, este extremo derecho del Athletic, que yo creo que los Athletic sales ya conoceréis porque ha tenido minutos importantes en el primer equipo, alguna titularidad incluida, y es un perfil súper interesante de cara al año que viene, de ver si Ernesto en la pretemporada le empieza a dar ya algunos minutos, porque es ese tipo de extremo así regateador, encarador, que no es muchas veces, no es fácil habitualmente, ¿no? Sacarlos de la cantera. Hay muchos equipos que tienen que buscarlos fuera y es un lujo, yo creo, para el Athletic sacar este tipo de extremos de Lezama. La verdad que sí, la verdad que para los que la hayan visto sabrán que es un lujo ver a este jugador, un jugador hábil, divertido, como dices. Y si te parece vamos a ir repasando lo que es Angueru. Vamos a empezar con una observación un poquito general sobre lo que es este jugador. Es un extremo que juega pierna cambiada. Él es zurdo, nacido en 2005, tiene 20 años y lleva el Lezama desde Alevines. Desde Alevines en Lezama, como comentas, su posición ideal es partiendo desde la derecha, pierna cambiada, para utilizar el gran golpeo que tiene con esa zurda, tanto para disparar como para centrar, incluso para asociarse, pero hay que mencionar que también ha podido jugar a pierna natural a lo largo de su trayectoria. Por supuesto, en estas edades y etapas de formación se suele probar a los jugadores en distintos perfiles, pero yo creo que ha quedado claro que el perfil de Angueru es el derecho. Desde luego. Luego vamos a repasar ahora el tipo de jugador que es, porque es un jugador que le gusta mucho ese pase al pie, también sabe intercambiar cuándo atacar el espacio y cuándo no. No es un jugador excesivamente rápido, pero sí es un jugador que sobre todo destaca porque se mueve en espacios reducidos y interpreta muy bien las líneas de pase, sabe moverse muy bien en tres cuartos de campo y es un jugador muy elegante. Sí, desde luego, tiene mucha elegancia en su juego, no es un extremo de estar pidiéndola constantemente al espacio como tú dices, pero creo que sí que tiene ese puntito de aceleración, de cambio de ritmo cuando la pide el pie y va a encarar a un rival, y eso sí que lo tiene, y yo creo que le gusta un poquito eso, ¿no? Asociarse, incluso le podemos ver jugando por dentro en alguna acción, porque tiene esa finura, como tú dices, en espacios reducidos, lo que le permite ubicarse muchas veces entre líneas, ¿no? A espaldas de la línea de centrocampistas rivales y quizá un poquito por delante de la línea defensiva rival para poder hacer daño ahí por dentro con esa zurda que tiene y bueno, engatillar el golpeo, el pase o lo que la jugada convenga, porque creo que en general es un jugador que suele decidir bastante bien. Bueno, repasamos sus virtudes. La primera de todas es que el 1 contra 1, que es la virtud quizás que después del gol la que mayor se paga, ¿no? La que mayor cotizada está. Ese 1 contra 1 que tiene muy buen timing, sabe cuándo hacer ese recorte, sabe cuándo hacer ese amago y lo dicho, se mueve muy bien en espacios reducidos y es que es un jugador muy creativo. Sí, totalmente. Tiene una serie de recursos y de capacidades en esas acciones para encarar e enfrentar al defensor rival que yo creo que le hacen ser, bueno, difícil de intuir cuál va a ser su siguiente movimiento y por eso ha sido un dolor de cabeza para los laterales que le han tenido que defender, sin duda. Destaca también su golpeo de balón, es un gran centrador. Sí que es verdad que todavía tiene margen de mejora en esa precisión en los centros, pero sí que llega muchísimo a la línea de fondo y busca muy bien ese pase atrás o ponerla al segundo palo, ya que le mete muy buena comba al balón. Sí, yo su golpeo diría que es una de sus mayores virtudes también. Le hemos visto sacar el balón parado también en el Bilbao Athletic este año. Tiene goles también de falta, asistencias de córner, que yo creo que nos dejan bastante claro que esa zurda, bueno, vale para mucho. Para los preparadores del balón parado del Athletic lo tendrán más que fichado, ¿no? Porque se suele comentar que es mejor tener un buen centrador que un buen rematador, digamos, ¿no? Si tienes a alguien que te la ponga donde quieres, la jugada de estrategia luego se hace sola y con que haya alguien ahí metiendo la cabecita ya va para adentro. Yo creo que eso Angueru lo tiene y ese golpeo diría que junto con el regate es su mayor virtud sin duda. Tiene un golpeo muy estético, ¿verdad? Que recuerda un poquito a esa comba que le suele meter ahí poco a este toque que parece que le mete por dentro el balón, ¿no? Y bueno, también destacaría su lectura del juego, ya que ocupa, como hemos dicho antes, muy bien zonas interiores. Es un extremo que juega casi tanto por dentro como por fuera. Ocupa un montón de zonas interiores, sabe ocupar y moverse en esa línea de tres cuartos y buscar la espalda del defensor también. Sí, sin duda, veremos, luego hablaremos, ¿no? De qué proyección le vemos en el primer equipo y tal, pero yo creo que con un lateral que le doble por fuera, que le ofrezca ahí esas alternativas también, de quizá hacerle algún arrastre para que se pueda meter un poquito por dentro, le puede venir muy bien este tipo de jugador, porque ya te digo que donde más daño hace ese tipo de talento, yo creo que es cuando consigue influir muchas veces cerca del carril central, ¿no? Que es donde más donde más consigues avanzar, donde más daño haces cuando consigues avanzar en líneas, ¿no?
Ya lo hemos visto esta temporada, como comentas, un lateral ofensivo que le han puesto por su banda a jugar, que ha sido Johan Eko, que sabemos que destaca más por sus habilidades ofensivas que defensivas, y esa banda derecha del Athletic ha sido un auténtico cañonazo entre los dos. Sí, sin duda. También destacaría, Pello, la actitud defensiva que tiene, porque no es un jugador que escatime en esfuerzos, y esto en el Athletic Club, sobre todo de Ernesto Valverde, que presiona muy arriba y que hace una presión tras pérdida súper fuerte, es algo muy positivo a destacar. Sí, desde luego, esa actitud sin balón también la tiene, ¿no? Y yo creo que por descontado que cuando llega el primer equipo eso lo saben inculcar muy bien, yo creo, en Lezama. Y si ahora se lo estamos viendo en el B, el Bilbao Athletic, en el primer equipo no tengo ninguna duda de que lo va a aplicar a la perfección, y es verdad que para esa presión, tanto tras pérdida como en posicional, me parece que es un jugador también que va asimilando muy bien lo que tiene que hacer, y que no hay ahí, digamos, una dejadez ni mucho menos. No, desde luego que tiene la cabeza bien amueblada, como se suele decir. Y si te parece, pasamos de las virtudes. Bueno, a mí me parece que hay una virtud también importante a comentar, que es la del control de balón. Ese primer toque, ese control para orientárselo bien, para prepararse ya al giro de esto que dices. Ya sabes que cuando le está llegando el balón y sabe dónde está su rival, él, después cuando ves la acción dices, vale, este sabía que iba a hacer esto, ¿no? Sabía que se le iba a orientar hacia aquí, una finta con el cuerpo, y se la lleva, ¿no? Esos primeros controles que precisamente cuando se juega por dentro, entre líneas, son muy muy importantes para dejar atrás al rival, los hace muy muy bien, y me parece que es uno de los detalles que mejor nos muestran la calidad que tiene, ¿no? Esos primeros toques, esos primeros controles que son importantísimos en la élite. Es que muchas veces ese primer control te ahorra de tener que ganarle en velocidad a topar, porque lo quitas directamente de encima, como dices. Vamos a pasar ahora a los aspectos a mejorar, si no tienes ninguna virtud más hasta que destacar. Pues yo diría que, te comentaba antes que sí que es verdad que tiene un guante en esa bota izquierda, pero todavía le queda por mejorar esa precisión en los centros, ya que los datos nos dicen que tiene un 35,2% de precisión en esos centros. O sea que es un centrador que centra muchas veces, pero que no tiene tanto acierto. Y no es tanto por los rematadores que le acompañan normalmente, porque los tiene buenos en el Bilbao Athletic, como puede ser Asier Hierro, pero que sí que es algo a mejorar de cara a un futuro. Sí, a ver, eso, ya te digo, eso al final también puede depender de la temporada, de los compañeros, de un montón de factores, porque luego al final también el rival también juega, los centros laterales, es verdad que siempre comentamos, ¿no? que los filiales les cuesta mucho defender, pero creo que al resto de equipos de Primera Federación no tanto, es otro perfil de defensas quizá más rocosos, pero a mí sí que me parece que, que tiene ahí, aunque tenga un pequeño margen de mejora, que lo va a sacar, seguro. O sea, no me parece un problema a la hora de llegar a la élite, etcétera, y creo que eso lo va a ir trabajando, porque teniendo el golpeo que tiene, a nada que aprenda un pelín más ese timing, ese tal, yo creo que no le veo como su mayor, no sé cómo decirse, el mayor aspecto a mejorar. Me parece que es una cosa que le irá saliendo y que no debe preocupar demasiado. A mí me parece que lo que más, la mayor flaqueza que le puedo encontrar quizá es la fuerza, porque es verdad que no es tan rápido y es un chico delgadito, y quizá en ese cuerpeo, en lo que viene siendo la fuerza como tal del cuerpo, ahí sí que tiene todavía que desarrollarse un poquito más, y en cierto tipo de duelos aéreos, por ejemplo, pues ahí no te va a ganar prácticamente ninguno por el perfil de jugador que es, y también porque todavía tiene que desarrollarse un poquito más. Es cierto que no es un jugador corpulento, más bien esbelto, mide 1,82, pero es un tío que no rehuye para nada el choque, ¿eh? Que si tiene que ir va, y sí que es verdad que no te va a salir ganador en este tipo de duelos, pero bueno, tienes un tío ahí que por lo menos va y molesta, ¿sabes? Sí, a ver, obviamente es mejor ir al duelo y perderlo y que el rival vaya un segundo y medio más tarde, que no ir al duelo y directamente dejarle pasar. Sí, pero yo creo que es un aspecto que sí que tendrá que ir trabajando con el paso de los años, a nivel de fuerza, etcétera. Y de los duelos aéreos, que bueno, a ver, ya sabemos, suele ser el típico talón de Aquiles, entre comillas, de los extremos, pero porque tampoco es una cosa que se les exija demasiado, claro, y que necesiten su posición. Pero bueno, yo es las mayores, digamos, debilidades, ¿no?, que le he podido ver a este jugador. Respecto a la fuerza, también comentar que esta temporada ha tenido una lesión de rodilla, no ha tenido nada grave, era mucho menos de lo que se esperaba, pero sí que la ha tenido bastante tiempo fuera y en los banquillos. Pues por lo tanto podemos pensar también que quizás ese miedo o ese respeto que le pueda tener a los duelos, pues bueno, es más o menos comprensible. Y ya para terminar en cuanto a aspectos a mejorar, me gustaría también comentar el hecho de que es un jugador que tiene muchísima facilidad para el regate y que supera muy bien y muy fácil a su par, pero
las acciones que luego le quedan de cada portería las tiene que transformar un poquito mejor, ya que bueno, muchas veces no ha encontrado tan bien porterías. Esta temporada creo que son 5 goles, 4 asistencias, ¿no? Y bueno, eso, ese pequeño matiz de ese acierto de cara a la finalización de la jugada. Yo coincido en que para el talento que tiene este extremo, que me parece muchísimo, no está siendo tan productivo como debería, como quizás podría ser en un futuro. Eso desde luego te lo compro. El año pasado, en Segunda Federación, son 7 goles y 6 asistencias. Recordemos, una categoría por debajo de la que está jugando este año, y este año, como bien comentas, son 5 goles y 4 asistencias, que no están mal, no son cifras malas ni mucho menos para un extremo, pero sí que es verdad que luego lo ves jugar, el talento que tiene y ese golpeo y el desparpajo también, porque eso lo maneja, y buena lectura de juego, etcétera, y podría ser un poquito más clínico en ese tercio final, pero creo que es algo que también, bueno, que te va saliendo, que no me parece lo primordial, porque a base del trabajo y el talento, que es lo más complicado, yo creo que el chaval lo tiene. Y sí, es verdad que se le puede pedir ser más productivo porque tiene las cualidades para ello, y yo creo que, bueno, que le ayudarán mucho en Lezama a desarrollarla sin duda, y luego también bueno, veremos si llega dando el salto al primer equipo o no, pero los compañeros también ayudarán segurísimo a que sea más, bueno, más productivo, ¿no? En ese sentido. Desde luego. Revisando los datos por partido, que los tenemos aquí, ¿te parece? Doy yo 2 y das tú otros 2. Vale. Tenemos que hace 4 regates con éxito por cada partido disputado, que la verdad que está muy bien. Es que doblar 4 veces o superar 4 veces a tu par es algo muy productivo, sobre todo para tu equipo, porque eres una salida y te conviertes en un recurso importante. Y da 1,2 pases clave. Eso habla muy bien también de su juego interior y de su visión para encontrar al compañero. Sí, sin duda, sin duda. Recordemos que esos pases claves son esos pases que acaban llevando a disparo. Entonces, por partido mínimo una vez da algún pase que dé pie a un disparo, y luego también hace 1,6 centros por partido y 1,5 disparos a puerta. Cifra parecida, que yo creo que nos habla que tiene diferentes recursos, que no tiene siempre en mente ni una cosa ni la otra, sino que dependiendo un poco de la situación de juego, tiene, bueno, ese atrevimiento, ¿no? Para pegar la puerta cuando lo merece, o para buscar el centro cuando él ve a algún compañero ofreciéndole ese desmarque, y creo que son buenas cifras para un extremo que yo creo que tenemos muchas ganas de ver ya en la élite, y que no sé cómo lo ves tú, Eneco, de preparado. Pues mira, yo creo que es un jugador que esta temporada ya se ha contado, bueno, Ernesto Valverde ya ha contado en 2 partidos con él, que son el partido frente a Alavés, que disputa 58 minutos. De titular ese partido. Correcto. Y la vuelta en Old Trafford, que era un partido ya muy difícil de remontar, entonces ahí juega 28 minutos, creo que son. La verdad que las aportaciones que le hemos visto son lo que se le ve en el Bilbao Athletic, que es un jugador con descaro, que es un jugador creativo, y es un perfil que se necesita en el Athletic porque viene muy bien para este tipo de defensas que se encierran mucho y es muy difícil crear ese hueco, porque sabemos que el Athletic, pues bueno, es un equipo que juega muy bien al contragolpe y de tú a tú, pero se le complican esos partidos en los que los equipos se cierran más, las defensas están más juntitas y hay menos hueco para moverse. Sí, es verdad que ese bloque bajo de normal estos últimos años no ha sido alguna de las cosas que más le ha evitado. Ahora ya lleva 2 temporadas metiéndose en Europa, pero digamos antes de eso no era como uno de sus mayores talones de Aquiles, como comentamos, ¿no? De decir, hostia, un Mallorca, un equipo así que se te encierra, digamos, que te mete en un bloque bajo y no tienes soluciones. Ahora últimamente ya las está teniendo más, por eso ha quedado cuarto en Liga, desde luego. Pero sí, sigue siendo un tipo de partido que a veces se le puede llegar a atascar, y un extremo encarador, regateador, bueno, que te puede salir por ambos perfiles, aunque es muy zurdo, también hay que decirlo, como la mayoría de los zurdos, por otro lado. Sí. Sí que puede ser una solución interesante para Ernesto, y yo creo que si la ha estado probando ya esta temporada es porque de cara al año que viene y sobre todo a la pretemporada le querrá ver mucho más. Desde luego, si es que ha ido en la mayoría de convocatorias del primer equipo. Si tiene una cualidad de este chico es el aspecto diferencial, que es el regate, y es algo que Lezama y que Ernesto Valverde tienen que pulir, tanto él como su staff, tienen que pulir, porque aquí hay un diamante en bruto que no sale, o sea, que sale cada mucho tiempo en Lezama y es muy difícil de encontrar. Sí, es que yo creo que es una de esas cualidades innatas del fútbol, ¿no? Que son difíciles de enseñar a un extremo que no lo sea, regateador, que no tenga ese perfil. Y él sí lo tiene, entonces yo creo que es ideal para intentar desarrollarlo lo máximo posible, porque, como comentamos, es un diamante por pulir, pero si lo consigues pulir, yo creo que puede ser un jugador que tenga muchos años en la élite, ¿eh? Yo le veo una proyección muy grande a Ingueru, sin duda. Desde luego. Pues si no tienes nada más que añadir, con esto cerramos el análisis de Ingueru Olabarrieta, que esperamos verle y con muchas ganas de cara a la próxima temporada. La pretemporada seguro que la realizará con el primer equipo, y luego durante la temporada, que es muy larga, son hasta 4 competiciones,
seguramente le veamos destacar en algunos minutitos con el primer equipo. Pues lo dicho, esto ha sido todo en Raíces del Balón. Ya sabéis, si os gustan este tipo de vídeos y queréis que analicemos algún jugador en especial, nos lo dejáis en los comentarios y no olvidéis suscribiros y daros un pequeño like.